Muy bien, amigos. Estamos estudiando en el libro de los libros, que es la Biblia, desde el Génesis, encontrando que Dios es el creador de todas las cosas y Él creó por medio de su palabra, es decir, Él dijo, fue hecho y todo lo que creó, creó de la nada, ¿verdad? ¿Y esto cómo se puede explicar a través de la ciencia? Y eso es justamente lo que venimos estudiando. Y en esta ocasión en particular vamos a ver lo engañoso que puede ser la ciencia, una ciencia incompleta, una ciencia errónea y que muchas veces hombres, incluso denominándose cristianos, le da total crédito. Por eso es importante responder la pregunta, ¿quién tiene la razón? La Biblia dice que Dios creó el mundo y por otro lado, tenemos el sistema que enseña que todo esto que vemos es fruto de la casualidad o de una explosión, etcétera, ¿verdad? Entonces, hemos analizado tres respuestas que dan los propios cristianos. La primera, quienes renuncian a la verdad de la Biblia. La segunda, los que acomodan la verdad de la Biblia a la ciencia. Y la tercera, aquella que confronta lo que está mal, ¿verdad? En el punto uno, los que renuncian a la escritura diciendo que la ciencia es prioridad, ¿verdad? En el punto dos, aquellos que reinterpretan o acomodan la verdad de la Biblia diciendo que ambos son de igual manera importantes y tienen su espacio, ¿verdad? Pero la tercera respuesta es aquella que toma como verdad la palabra de Dios como autoridad y por encima de la ciencia. Y se han planteado el cuestionamiento a las ideas. ¿Por qué? Porque esas ideas deben ser analizadas, cuestionadas, llevadas vamos a decir, a la práctica. Bueno, también la ciencia, entre comillas, que se enseña en el sistema educativo, ubica al hombre dentro de esta clasificación de los seres vivos. Fíjense dónde lo ubica, debajo de la rama animal, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Es único como ninguna otra creación y Él es un señor o subordinado, en este caso responsable de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Lo que Dios ha establecido. Y hoy vamos a responder esta pregunta básicamente, ¿puede la ciencia determinar la edad de la Tierra con precisión? ¿Puede la ciencia determinar realmente la edad de la Tierra? A veces la palabra ciencia se usa para todo lo que ocurre en el mundo natural, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos saber que existe una diferencia entre ciencia operacional y ciencia histórica. Repito, ciencia operacional y ciencia histórica. La ciencia operacional es el ámbito en el que podemos hacer experimentos hoy en día para confirmar teorías o hipótesis. Podemos repetir esos hipótesis, ¿verdad? O ideas plasmado en papeles y realizar experimentos para confirmar lo que otros han descubierto acerca del mundo. Pero, ¿qué quiere decir la ciencia histórica? A ver, ¿qué quiere decir la ciencia histórica? La ciencia histórica es muchísimo más engañosa, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? A que no tenemos acceso a toda la información necesaria para obtener realmente una buena respuesta. Tampoco podemos realizar ninguna prueba para confirmar o refutar una teoría. Y vamos a poner una ilustración como ejemplo para comprender esto. Lo que queremos hacer es esa diferencia entre la ciencia operacional y la ciencia histórica. La ciencia operacional es aquella que puede realizar el procedimiento,
la experimentación para llegar a la conclusión. Sin embargo, la ciencia histórica no tiene toda la información. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. En el experimento de la vela, y la pregunta que vamos a hacer es, ¿cuánto tiempo lleva encendida la vela? ¿Y qué es lo que necesitamos saber para determinar con precisión cuánto tiempo estaba encendida la vela? En este experimento, imagina que abres una puerta, entras a tu habitación, a una habitación, ¿verdad? Y sobre la mesa está una vela. Entonces entra tu amigo y te pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo se encendió la vela? ¿Podrías responderle? Bueno, sí, se puede responder. Existen dos métodos para obtener una respuesta y vamos a ver el primer método. Y este método es un poco más extenso, pero vamos a explicar paso a paso. El primer método dice recopilar los datos correctos y luego hacer unos cálculos. Si tuvieras la información correcta, podrías averiguar cuándo se encendió la vela, calculando cuánto tiempo lleva encendida. Y para eso necesitamos los siguientes datos que vemos en la imagen. Uno, la longitud de la vela antes de encenderse. Segundo, la tasa de combustión o cuánta cera se quema por minuto. Y tercero, ¿cuál es la longitud al final de esa vela? A ver, vamos a ver esa ecuación. Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado encendida la vela? Es igual a longitud total de la vela menos longitud de vela ahora, dividido tasa de combustión o cuánta cera se quemó por minuto. Pero este método no funcionaría si no tuviésemos los tres elementos, ¿verdad? Todos los datos, si faltara uno de ellos. El segundo dato, la tasa de combustión, es particularmente problemático. Para obtener una tasa de combustión precisa, tienes que registrar cuánta vela se quema en cada minuto, desde el principio, ¿verdad? Cuando la vela se encendió por primera vez hasta el momento presente. Esto se debe a que cualquier variación modificaría la tasa de combustión. Por ejemplo, si entra un viento, una brisa en la habitación durante 30 minutos, eso haría que la vela se consumiera más rápido, ¿no les parece? ¿Verdad que sí? Y no sabríamos nunca la tasa de cuánto aumentó la tasa de combustión en ese periodo, ¿verdad? Y quién sabe qué otras condiciones había en ese momento que pudiera haber modificado la tasa de combustión de la vela. La única forma de obtener una tasa de combustión precisa sería sacando una media de las diferentes tasas de toda la combustión de la vela y no solo de una tasa de muestra. Pero hay otro método para saber cuánto tiempo estuvo encendida la vela. ¿Y cuál sería el segundo método? Simplemente preguntando a la persona que realmente encendió la vela y decirle a a qué hora lo hizo. Bueno, esto es lo más preciso porque esa persona es quien encendió la vela. O también podrías preguntarle a un testigo si es que vio en qué momento se ha encendido la vela. Bueno, esta es una ilustración nada más para hacer un cálculo. La pregunta que hicimos es, ¿puede la ciencia determinar la edad de la Tierra? Entonces tomemos estos dos métodos. El método 1, que precisa de estos datos, y el método 2, que precisa la información, es decir, si alguien vio, si alguien fue testigo, o preguntar a la persona que hizo esto, ¿verdad? Entonces, en el método 1, la ciencia histórica también es engañosa, como ocurre al intentar averiguar cuándo se encendió la vela por primera vez. Cuando intentan estimar la edad de la Tierra, los científicos se enfrentan al problema
de que no cuentan con los datos necesarios para calcular cuándo se creó la Tierra. ¿Por qué? Porque no conocen cómo era la Tierra cuando se creó por primera vez, así como la longitud total de la vela, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuán largo estaba esa vela antes del inicio del fuego, ¿verdad? Otra cosa, no conocen todos los procesos de cambio histórico que ha tenido lugar en la Tierra desde que se creó. Eso en el caso de la vela sería la tasa de combustión, ¿verdad? Nadie tiene los datos históricos de todos los procesos de cambio de la Tierra desde que se creó. Simplemente no podemos usar la tasa de combustión. Esto es los datos científicos, ¿verdad? Que podemos medir hoy porque no conocemos todas las variaciones que ha sufrido la tasa de combustión histórica, por así decirlo, ¿verdad? No podemos usar entonces el método 1 para calcular la edad de la Tierra. ¿Por qué? Porque faltan datos sumamente importantes. Y hay un problema adicional, ¿verdad? Una Tierra madura. Y aquí hay otro problema más, el uso de los datos científicos para medir la edad de la Tierra. Dios no creó a Adán y a Eva como bebés y después esperó que crecieran. No, la Biblia nos dice que Dios los creó siendo adultos. De hecho, Dios creó la tierra como una tierra madura. Al final del sexto día, Dios miró a su alrededor y dijo que era bueno. Estaba mirando la creación terminada. No, no era una creación a medias, ni tampoco una creación bebé. La creación fue rápida, la creación fue de repente, ¿verdad? Fue instantánea. Dijo Dios, ¿verdad? Sea la luz y fue la luz. Y luego Dios apagó el proceso de la creación. Si pudiéramos viajar al sexto día de la creación y hacer capturas de fotos y videos del jardín del Edén, bueno, yo podría imaginarme eso y pondría en mi estado de WhatsApp o Instagram, ¿verdad? O Facebook las fotos de la creación. Veríamos a un hombre y a una mujer adultos en medio de una vegetación exuberante y animales ya adultos. Si luego tuviéramos que enseñarle esas fotos y esos videos a un amigo del presente, ¿qué pensaría nuestro amigo acerca de la edad tanto de Adán o la edad del jardín? Bueno, esta sería una posible conversación. Vamos a imaginarnos ese diálogo entre un amigo y el amigo diría, bueno, que Adán tiene unos 25 años y esos árboles son gigantes, enormes. Deben tener por lo menos 100 años. Si le contaras a Adán lo que dijo tu amigo, ¿cuál sería su respuesta? Y bueno, Adán respondería, no, solo tengo algunas horas de edad. Recién me creó Dios, ¿verdad? Dios me dijo que acaba de crear la tierra. Definitivamente yo no tengo 25 años y ese árbol no tiene 100. En otras palabras, debido a la forma sobrenatural como Dios creó al hombre, uno no puede decir lo antigua que es la creación, simplemente mirando. Parece más antigua de lo que es en realidad, ¿verdad? Ahora, veamos el segundo método. Si queremos descubrir la edad de la Tierra con este método, necesitamos buscar eh, o bien testigos desde el principio de la Tierra o bien preguntarle al que lo creó. Y acá vienen algunas preguntas. ¿Hubo algún testigo humano que presenciara el acto de la creación? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Hubo algún testigo que presenciara cuando Dios creó la tierra, eh, los árboles, los animales? Y la respuesta es
Claro que no. No, ¿verdad? Esto es lo que, esto es lo que el Dios creador dijo a un hombre llamado Job. Y esto lo encontramos en Job capítulo 38, versículos 1 al 4. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. ¿Qué le dijo? ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Interesante. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Bueno, Job no estuvo presente cuando Dios creó el mundo. No había ningún humano. Dios no creó a la gente, a Adán y a Eva, sino hasta el sexto día. Así que no tenemos ningún testigo humano, pero, pero tenemos el testimonio o relato del que creó la tierra, el Señor Dios, ¿verdad? Dios mismo. En Génesis 1, Dios registra para nosotros que Él creó personalmente la tierra de la nada, ¿verdad? Él creó el mundo, el universo en solo 6 días. La ciencia se basa en cosmovisiones, ¿verdad? Ahora tenemos que elegir, podemos elegir creer el testimonio del Dios creador o podemos elegir creer las conclusiones científicas de científicos que confían en una ciencia histórica. Y cuando decimos ciencia histórica, podemos decir en otras palabras, es una ciencia insuficiente, es una ciencia incompleta. ¿Por qué? Porque faltan datos para hacer los cálculos de la edad de la Tierra. Un problema importante de la ciencia histórica es lo que algunos científicos ya creen acerca de Dios, ¿verdad? Su ciencia se ve afectada por sus creencias o suposiciones subyacentes. Los científicos no creyentes asumen directamente que Dios no existe y por lo tanto lo sacan por completo de la imagen y se niegan a creer el relato de la creación que Dios mismo ha registrado, ¿verdad? A modo de ilustración, ¿verdad? En la distinción creador-criatura, para el que no cree en Dios, automáticamente elimina. No hay Dios, nadie sostiene, no hay quien esté sosteniendo el mundo, ni ha creado el mundo, que esto es fruto del azar, de la casualidad, y por lo tanto la naturaleza se sostiene naturalmente por sí misma. Pero sin embargo, tenemos la escritura, la palabra de Dios, y nos muestra que hay un creador que sostiene todo. Y vemos su obra, su creación, la naturaleza, el hombre. Entonces, ¿por qué hacen eso estas personas, verdad? Por defecto, la cosmovisión pagana ha asumido que de una forma u otra toda la materia ha existido siempre. Enseña la continuidad del ser, la explosión del Big Bang, los planetas, las estrellas, los electrones, las rocas, los animales y el hombre forman todos parte de la misma naturaleza. Y dicen, siempre ha sido así, desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Entonces dice que el hombre siempre ha existido, ¿verdad? Fundamentando su pensamiento en la cosmovisión pagana. Siempre ha sido así, ¿verdad? Siempre existió el bien, siempre existió el mal, y esto va de la mano y va a seguir siempre. Esta mezcla de bien y mal es un concepto de la cosmovisión pagana. Y de esa manera ellos dicen, ¿verdad? Y muchos científicos modernos no creyentes usan esta cosmovisión, una cosmovisión
sin Dios para llegar a la conclusión de que la Tierra es muy, pero muy antigua, que tiene millones y millones y millones de años. ¿Qué creían los cristianos? Muchos, muchos creían y enseñaban, y vamos a poner esta ilustración, eh, muchos creían y enseñaban acerca de una tierra joven. Los siguientes son algunos teólogos muy conocidos que creían en el relato de la creación. Por ejemplo, Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley y podríamos citar otros, ¿verdad? Y esto ha iniciado ya por los 1500 a 1800, es la ciencia moderna, ¿verdad? Manifestando que la Tierra es una Tierra joven. Estamos nosotros estudiando interconectados, un estudio que nos permite ver un panorama completo de la Biblia y el propósito de este estudio es justamente fortalecer nuestra fe basada en la palabra de Dios. Así como dice en Hebreos 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Si eso no cree el cristiano, no tiene sentido, su pensamiento no tiene sentido, su conducta o no tiene sentido su esperanza. Entonces, de hecho, muchos de los científicos modernos más tempranos eran cristianos creyentes en la Biblia y que defendían la idea de una tierra joven de ¿cuántos años? 6000 años, tal como registra la Biblia. Su actitud hacia la ciencia queda capturada en este verso bíblico. A ver, yo les invito a que puedan a anotar y leer esto. Proverbios 25:2. Proverbios 25:2. Vamos a leer que dice Proverbios 25:2 para luego avanzar. Dice así, el privilegio de Dios es, o es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Dice en esta versión, Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Estos científicos creyentes consideraban la Biblia como la máxima fuente de verdad. Usando la palabra de Dios, estudiaban la creación de Dios, lo glorificaban por la forma tan elaborada y minuciosa como había diseñado el mundo. En la actualidad, muchos centros educativos enseñan acerca de una tierra antigua de millones y millones, como si fuera un hecho, y ponen esa ciencia histórica improbable al mismo nivel que la ciencia observacional, ¿verdad? A los estudiantes se les enseña que la verdad es esta, pero ¿lo es en realidad? ¿Es verdad lo que se dice, que la Tierra tiene millones y millones y millones de años? Dios no está en contra de la ciencia, para aclarar, ¿verdad? De hecho, Él quiere que descubramos su creación, que nos maravillemos con ella y que la disfrutemos y que le demos gracias y lo adoremos. Pero seamos cuidadosos para no decir que toda ciencia refleja el mundo que Dios creó. La edad de la Tierra no la pueden conocer aquellas personas que no estuvieron allí y que no cuentan con la información o los datos necesarios para hacer cálculos sensatos. La Biblia es un registro del relato presencial de Dios sobre la creación. Es la única fuente de verdad. Por lo tanto, para nosotros, los cristianos, los que creemos en Dios, la Biblia es la autoridad.
¿Mm? ¿Quién es nuestra autoridad? Hemos dedicado algún tiempo a tres respuestas que los creyentes tienen cuando intentan comparar lo que dice la Biblia con lo que dice el mundo. El principio es este. ¿Quién es la máxima autoridad? ¿Es la palabra de Dios? ¿Intentamos entender el mundo desde el punto de vista de Dios y luego miramos el mundo a través de una cosmovisión bíblica? ¿O nos ponemos a nosotros mismos en la posición de autoridad y decidimos usar la cosmovisión pagana para interpretar el significado de la Biblia? Qué interesante, ¿verdad? Estamos viendo la respuesta número uno, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado en detalles, los que renuncian la verdad, o la respuesta dos, los que acomodan o interpretan o reinterpretan la Biblia. Entonces para ellos el mundo es la autoridad, ¿verdad? Y la Biblia queda en segundo plano, por así decirlo, ¿verdad? Sin embargo, la tercera respuesta, aquellos quienes atacan lo falso, diciendo que la palabra de Dios es la autoridad, ¿sí? Y a través de la palabra se interpreta el mundo. Así que podemos dejar hasta aquí. Vamos a tener más adelante una conclusión acerca de este estudio, repasando las tres respuestas y haciendo preguntas que nos ayuden a reflexionar sobre verdaderamente qué es lo que creemos y por qué actuamos de esta manera. Así que de mi parte, muy agradecido como siempre por acompañarme hasta aquí. Que el Señor le bendiga y espero que este estudio pueda serle de utilidad y por sobre todas las cosas en- nos sirva para aumentar nuestra fe, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que el Señor te bendiga y hasta un próximo video.